postrarnos ante ti, nuestros labios den fruto agradable a ti, que tu gloria se derrame aquí. Oh, tu gloria se derrame aquí. Por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Su amor es para siempre, 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 su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Amén, gloria a Dios, aleluya. Tu amor es para siempre, Señor. Amén, gloria a Dios. Su amor es por siempre y para siempre. Mientras el grupo de alabanza ejecuta un instrumental, amén. Así que adelante.
Dios, aleluya. Están los niños desde el preescolar hasta alguna maestría. Dios ha permitido que ellos tengan este logro en sus vidas, amén. Así dejamos lugar a la directora Karen Ventura. Amén. Y vamos a seguir adorando el nombre del Señor. Les invito a que se pongan de pie y vamos a decir: te doy gloria. Tú eres digno de nuestra gloria, de nuestra honra, de nuestra alabanza. Te la damos solo a ti, Rey de reyes y Señor de señores. Amén, gloria a Dios. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso. Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor glorioso, cuán glorioso. Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Tú eres Rey por siempre. 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 Gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Solo a Dios le damos nuestra gloria, que solo Él la merece. Gloria a nuestro Dios. Si le va a dar el aplauso, dérselo con todas sus fuerzas. Esta mañana el grupo de graduados del nivel preescolar hasta nivel superior están muy agradecidos con el Señor por habernos permitido concluir con éxito cada uno de los grados.
que corresponde a cada uno. Y por lo tanto, queremos alabar el nombre del Señor, glorificarle con la lectura de un salmo que es el 145. Dios les bendiga. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud. Quiero expresar
porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras. Porque es más que palabras y es Más que una canción. del fondo de su corazón. Dígale al Señor: quiero vivir agradecido contigo en todo momento, Señor. Y es más que una canción. Quiero vivir agradecido desde el fondo de su En corazón. todo lo que soy, Dígaselo con todo su que corazón haya al Señor. siempre la pasión Gracias, Señor, por todo. de amarte Gracias, Padre, con por mi nunca dejarnos. vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción, Porque es más más que que palabras y es más que una canción. Gracias, Señor Jesús. La gloria al Señor. Dios les bendiga en esta mañana, estimados hermanos y amigos que nos visitan. Estamos contentos con el Señor, que nos permita estar aquí reunidos, adorando su nombre. Y sin duda alguna, creo que en el corazón de los padres, de los jóvenes, y también hay hermanos aquí, dando gracias a Dios por haber alcanzado una meta más en la vida. Qué bueno. Estaba pensando, hace 8 días hubo graduación de los líderes de célula. Hoy, acción de gracias por una etapa que se avanzó en la preparación secular. Y si Dios permite, el 30 de agosto van a graduar también 3 hermanos de la iglesia del Instituto Bíblico Betel. Nuestro hermano Julio Montejo, nuestra hermana Josefa Trueba y nuestro hermano Ángel Quilcán. O sea, 3 personas más. O sea que este mes, podríamos decir, es el mes de la gratitud. De la gratitud para con Dios por las metas alcanzadas, las bendiciones preparadas o dadas de parte de Dios. Y creo que nunca debemos pasar por alto las bendiciones que Dios da a nuestras vidas. Quisiera que abran sus sagradas escrituras en el libro de Daniel, en el capítulo 1. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a darle lectura del verso 1 hasta el verso 9. Y quisiera que le demos lectura de una manera alternada. A un verso y al siguiente ustedes. Daniel capítulo 1, del 1 al 9. Cuando lo tengan pueden adorar el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió.
Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criases 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azaría, Abed-nego. Todos juntos el 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Oremos al Señor, hermano. Soberano Dios y Padre maravilloso, quiero también felicitar a los hermanos, a los padres de estos niños, de estos jóvenes que están aquí por el esfuerzo. Yo sé que cuando los hijos empiezan a estudiar, siempre he pensado es como una pequeña alcancía. Hay que estarles dando constantemente. Que me pidieron para esto, que hay que dar esto en la escuela, mi pasaje, y hay que estarles dando todos los días, aunque no haya para la tortilla, tiene que haber para la escuela. Y la verdad, hermanos, es un sacrificio que se hace, pero yo creo que Dios siempre ha sido fiel y ha suplido la necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. La educación, hermanos, en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, era responsabilidad de los padres en todos los aspectos, tanto secular como espiritual. No había templo, no había sinagogas, y los responsables directos eran los padres de darle una formación a sus hijos. Por eso, si ustedes cuando leen la historia de Abraham, encuentran que cuando Isaac es destetado, se hace una fiesta. Hay una fiesta. Solo por destetar a un niño. ¿Una fiesta? Uno se pregunta. No. Es que el niño iniciaba una etapa más de su vida. Desde ese momento que esa criatura era destetado, era alejado. Si era varón, era alejado de su madre. Su padre lo tomaba y lo empezaba a formar, en primer lugar, con la palabra de Dios, e instruirlo en la palabra del Señor. Con la palabra de Dios empezaba a leer, con la palabra del Señor empezaba a conocer todas las letras, con ella. Pero no solamente se quedaba allí, hermanos, sino que también tenía que enseñarle un oficio. Desde muy pequeño
el padre tenía que formar espiritualmente a su hijo varón, pero también tenía que enseñarle un oficio para que fuera un buen padre de familia. Espiritualmente, para que desempeñara el sacerdote o el sacerdocio de la familia, y un oficio para que siempre llevara el sustento de la familia al hogar. O sea que no era nada fácil. Y si era niña, la situación era igual. Claro, no se hacía la fiesta por la separación, por el destete. Pero la madre la tomaba y empezaba también a darle una formación parecida a la que el padre le daba al hijo. Pero la madre le empezaba a formar para que fuera una buena esposa, buena madre y buena ama de casa. 3 cosas tenía que enseñarle la madre a la hija: buena esposa, buena madre, cómo cuidar a los hijos, y buena ama de casa, cómo tener cuidado de los bienes que se poseían. Y eso lo encontramos, no sé si le subieron más al micrófono, no sé qué pasó. Eso lo encontramos, por ejemplo, vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Los versículos 6 al 9, Dios le recomienda a los padres, le habla directamente a los padres y le dice de esta forma: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, el padre tenía que enseñar todo eso en todo momento, no solamente cuando tuviera tiempo, cuando anduviera por el camino, cuando estés en la casa, cuando te acuestes, cuando te levantes. Tú tienes que enseñar la palabra. Pero no solamente era la palabra, sino que también era la educación secular. Por eso quise que leyéramos el libro de Daniel, porque Daniel es un ejemplo claro de la formación que se le da a los hijos en todos los aspectos. Por eso, hermanos, al Señor Jesús, Lucas hace énfasis cuando el Señor Jesús va por primera vez al templo a los 12 años, porque a los 12 años el niño debía saber ya un oficio y debía saber de memoria todos los primeros 5 libros de la ley. Debía ser una persona preparada. Y a los 12 años, era la primera vez que se le llevaba al templo. Bueno, después de los 8 días que se le presentaba en el templo, de ahí el niño no volvía a ir al templo. Hasta los 12 años volvía a ir al templo. Y era cuando se le presentaba como hijo de la ley. Ya podía responder algunas preguntas a los rabinos. Vean la responsabilidad tan seria que había sobre los padres. Daniel, como les dije, es un ejemplo de esa educación. ¿Por qué? Daniel fue llevado cuando era adolescente cautivo a Babilonia. Unos 2.400 kilómetros
de distancia de su tierra natal. Y la otra cosa que encontramos es que Daniel tenía una fuerte convicción del Dios de sus padres, aun cuando era un adolescente, era un jovencito. Y era del linaje real, de la realeza, de un nivel económico elevado. Yo quisiera que vean en Segundo de Reyes, capítulo 24, ahí lo encontramos, Segundo de Reyes, capítulo 24, el verso 14 y 15. Dice de la manera siguiente: cuando Nabucodonosor invadió Judá, dice, y llevó cautivos a toda Jerusalén y a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Solo dejó a los pobres, a toda la gente de un nivel más elevado se los llevó, y entre ellos se llevó a los príncipes. Y si vamos otra vez al libro de Daniel, vamos a encontrar en el verso 3 y 4 que nos dice que lo que pide el rey para que educasen, para que preparasen, para que estuvieran con él en la corte, dice el verso 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Y entre ellos estaba Daniel y sus 3 amigos. Podemos decir, hermanos, que estos 4 jóvenes fueron sometidos, voy a usar esta palabra, a un lavado de cerebro. ¿Por qué a un lavado de cerebro? Miren, en primer lugar se les llevó 2,400 kilómetros de distancia. La otra cosa que encontramos es que se les cambió el nombre. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, el Señor ha tenido gracia. Misael proclamaba, o alguien que viene de Dios para proclamar. Y Azarías, el Señor es mi ayudador. Y se le cambian los nombres con nombres de dioses paganos. Imagínense que le lleven a otro lugar y, bueno, voy a poner como ejemplo a Manuel. O ya te vas a llamar Manuel. Y le ponen a Grecia, que lo lleven. Y le ponen un nombre allá griego de un dios de Grecia. Por ejemplo, Zeus es un dios griego. No te vas a llamar Manuel, te vas a llamar Zeus. ¿Saben qué es eso? Para empezar, tiene que asimilar, aunque oiga que Zeus, ven para acá, Zeus, ven para acá. No, él sabe que se llama Manuel. No va a responder inmediatamente al llamado, porque él sabe cómo se llama. Pero les cambian el nombre. A Daniel le ponen Belsasar, que quiere decir tesoro o secretos de Bel, de un dios pagano. A Sadrach, inspiración del sol. Inspiración del sol, ven para acá. ¡Qué tremendo! Abed-Nego, siervo de Nego, o de la estrella de la mañana. Qué tremendo, hermanos. Y así les fueron cambiando.
Otra de las cosas, y eso lo dice en el verso 6 en adelante, 7. Ahí está, les cambiaron el nombre. Pero no solamente, hermanos, les cambiaron el nombre, sino también tenían que aprender el lenguaje, el idioma. Por eso les decía, como que fueron sometidos a un cambio de personalidad totalmente. El verso 4 nos dice, voy a empezar a leer desde acá, dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguno, refiriéndose físicamente, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, porque sus padres los habían enseñado, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y eran adolescentes, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y aquí está, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Se van lejos, les cambian el nombre, y le enseñan el idioma, le enseñan las costumbres. ¿Ustedes creen que eso es fácil? No es fácil, hermano. Les ponen nombre de dioses paganos. No es fácil, hermanos. Pero la pregunta es, ¿todo esto hizo efecto en la vida de estos 4 jóvenes? ¿Todo esto influyó en la formación que ellos habían recibido de sus padres? ¿Cambiaron su fe? ¿Se olvidaron de su Dios? ¿Dejaron de amar a Dios? ¿Dejaron de servir a Dios? No, hermanos, no. Vean qué dice el verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Hermanos, el no aceptar la comida que el rey había destinado para ellos y participar en todo lo que tenían preparado refleja la convicción que había en estos jóvenes, refleja la fe que había en ellos, la certeza, la firmeza, la seguridad, la confianza que tenían en él. Una de las cosas que podemos ver en estos versículos es que ellos no se rebelaron drásticamente, sino que de una manera sabia, prudente, hicieron que el eunuco cambiara su alimentación por verduras, por legumbres. Porque para ellos comer esa comida que era ofrecida a ídolos, es que en Babilonia, hermanos, todo lo que se vendía en el mercado primero era ofrecido a sus dioses, a los ídolos paganos, y después se llevaba al mercado y ahí se vendía. O sea que para la gente esa carne que se llevaba a los lugares donde se vendían pues todos los alimentos, pues ya según ellos era carne consagrada. Pero para Daniel y sus 3 amigos esa carne era carne contaminada. Ese era el concepto que ellos tenían. Entonces, pero de una manera educada, de una manera sabia, de una manera prudente, ellos desistieron de comer. Ellos no dijeron, no, yo soy cristiano, yo alabo a Jehová y no voy a comer eso. No, con mucha prudencia, con mucha sabiduría, desistieron de comer ese alimento y se les concedió lo que ellos pedían, con mucha cortesía. ¿Por qué? Porque había una convicción genuina en cada uno de ellos
de tal manera que si ellos pensaban, si comemos de eso que el rey nos está dando, le estamos fallando a Dios. Ya le estamos fallando a Dios. Y eso no debe de ser. Estamos fallando a nuestros principios que nos han enseñado en la palabra. Nos estamos alejando de Dios. Estamos violando los principios, los mandamientos de la palabra del Señor. Cuando hay una convicción en las personas, en el cristiano, con mucho cuidado, con mucha táctica, puede desistir de las cosas que lo está llevando a fallarle a Dios. Hay que tener mucho cuidado. El estudio es muy bueno porque nos lleva a tener conocimiento y nos ayuda para que nos desenvolvamos de una manera eficaz en la sociedad en que nos movemos. Qué bueno, nos llenamos de mucho conocimiento y nos ayuda a desenvolvernos de acuerdo a la carrera que se haya tomado. Yo siempre he dicho, tengo una mezcla y empiezan a pegar. No sé. Pregúntenme de Biblia y a lo mejor sí les pueda responder algo. O sea, nos ayuda a desenvolvernos, pero la sabiduría que nos ayuda a actuar y a tomar decisiones correctas en el momento oportuno, esa viene de Dios. Aunque Daniel y sus amigos habían sido formados, educados con costumbres judías y con principios de la palabra, una de las cosas que podemos ver en el carácter de estos jóvenes es que ellos amaban y temían a Dios y obedecían a Dios. Por eso Dios les dio sabiduría. Como dice el verso 17, siempre del capítulo 1 de Daniel, dice, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Luego dice, pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Pero esa sabiduría, ese entendimiento, esa inteligencia, esa capacidad, solamente la da Dios con el poder de su Espíritu Santo. Podemos leer muchos libros y yo no estoy en contra de la lectura de los libros porque mis tiempos libres, eso es lo que hago. No estoy en contra, pero no nos debemos de olvidar de nuestra relación, de nuestra comunión con Dios. No debemos pasar por alto, hermanos, nuestra relación con Dios. El viernes precisamente que estudiábamos con los pastores el capítulo 9 de Números, donde analizábamos que Moisés tenía una duda. No sabía cómo actuar. Y él dijo, esperen, cuando Jehová me responda, entonces les diré qué vamos a hacer. Y yo le comentaba a los pastores, yo sé que Dios no me va a hablar como le habló a Moisés.
porque Dios mismo lo dijo. Cuando yo levante profeta, levante reyes, le voy a hablar por sueño o por visión. No así mi siervo Moisés, dice, que hablo con él cara a cara, como habla el hombre con su compañero. O sea que Moisés fue la diferencia. Y yo le decía, yo sé que Dios ya lo dijo en su palabra y yo la respeto. No me va a dar un trato como el que le dio a Moisés. No me va a hablar como le habló a Moisés. Pero para mí es un reto de que cuando yo tenga una duda, como él dijo, por medio de sueño, por medio de visión, por medio de la palabra, él me ayude a salir de esa duda que tengo. Pero para eso tenemos que desarrollar una relación personal con Dios. Y esto era lo que tenía Daniel y sus amigos. Fue hallado 10 veces mejor que los adivinos, los astrólogos, los sabios de Babilonia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con él, estaba sobre él. Y fue el que le dio entendimiento, le dio capacidad, le dio inteligencia, le dio sabiduría, le dio conocimiento. Si ustedes leen todo el libro de Daniel, yo siempre he dicho, yo no me meto a enseñarlo de las 70 semanas, porque es un misterio. Yo no sé en qué semana estamos, en qué semana profética estamos, aunque un día tengo que meterme ahí. Pero Daniel explica tan claramente. Es el capítulo 9 de Daniel. Porque había conocimiento, había entendimiento, había sabiduría, estaba el poder de Dios con él. Pero esa formación la recibió de sus padres, hermanos. Esa educación, esa solidez en su fe, esa convicción, esos principios, lo recibió de su padre. Ellos lo instruyeron en la palabra del Señor. Y en su adolescencia, que se ha dicho que la adolescencia es la etapa más difícil del ser humano, porque a veces ni ellos mismos se entienden, ni ellos mismos se comprenden si son niños o son jóvenes, y a veces le dicen a sus papás, ay, es que tú no me entiendes, mamá, es que tú no me entiendes, papá. La etapa más difícil del ser humano. Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos y ellos permanecieron fieles en el camino del Señor. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Cuán importante es, hermanos, que así como nos preocupamos por darle a nuestros hijos una educación, una carrera, para que cuando ya no estemos con ellos, ellos le hagan frente a la vida y tengan esa capacidad de sustentarse y traer el sustento a su casa y de mantenerse y hacerle frente a los problemas de la vida. De esa manera, hermanos, debemos de preocuparnos también para instruirlos en el camino del Señor, para que cuando nosotros ya no estemos con ellos, ellos puedan decir, así como sirvieron mis padres al Señor, yo voy a caminar con ellos, porque la esperanza que el Señor nos ha dado en su palabra, que un día vamos a estar con Él, nos reunamos nuevamente como familia. Pero qué tristeza es que a veces le damos más énfasis a la preparación secular y nos olvidamos de la preparación espiritual, cuando todavía Dios hace responsable a los padres de la salvación de sus hijos. La iglesia tiene un compromiso, la iglesia tiene un deber, pero la responsabilidad sigue cayendo sobre los padres, porque son los responsables delante de Dios en la formación espiritual de sus hijos. No pasemos por alto, hermanos, este principio.
Los padres de estos jóvenes les habían proporcionado una base de convicción, responsabilidad, que iba mucho más allá de sus nombres y su piadosa educación. Habían nutrido fundadas raíces en su carácter. Habían formado su carácter. Todos sabemos, hermanos, que Daniel nunca cambió su postura. Jamás le falló a Dios. Desde el año 606 antes de Cristo, que fue cuando Nabucodonosor llevó cautivo, o sea, la primera invasión de Nabucodonosor a Judá, hasta el año 561 antes de Cristo, que fue la caída del imperio babilónico cuando los persas conquistaron a Babilonia, Daniel permaneció allí. Parece que Daniel vivió más de 90 años, porque estuvo hasta el tercer año del reinado de Ciro, como dice el verso 21 del capítulo 1 de Daniel. Y continuó Daniel hasta el año primero. Aquí dice hasta el año primero, pero los comentaristas e investigadores dicen que llegó hasta el año tercero de Ciro. Dice el año primero del rey Ciro, que fue el primer rey persa, que conquistó Babilonia, invadió todo, y Persia conquistó a Babilonia. Todavía estaba Daniel ahí. Se cree que vivió más de 90 años. Daniel fue un hombre de extraordinaria sabiduría y de percepción espiritual. Fue capaz de mantener su plomo, su sensatez, contemplando los sucesos con miradas firmes. Fue siervo de reyes, pero fue consejero de gobernantes también. Pero nunca perdió su convicción, nunca perdió su intimidad con Dios. Tenía los pies puestos en la tierra, pero su cabeza en la atmósfera espiritual, hermanos. Su relación con Dios nunca la perdió. Aun cuando se prohibió que se orase a algún dios o se hiciera petición a un rey, él nunca dejó de orar 3 veces al día, porque eso lo había aprendido de sus padres. Sus padres habían sembrado ese principio en él. Por eso es muy importante, hermanos. Vuelvo a repetir, así como nos preocupamos por la formación de nuestros hijos, preocúpese por la salvación de sus hijos. No crezca hijos religiosos nada más. Que nada más aprendan textos de memoria, cantos de memoria, pero que no hay ninguna relación con Dios. No hay ninguna experiencia con Dios. No hay ningún principio en sus vidas. De tal manera que cuando llegan a la secundaria, a la preparatoria, agarran el ambiente de los de allá y se olvidan que son diferentes a ellos. Se olvidan de los principios de la palabra. Se olvidan de que son hijos de cristianos. Y a veces hay padres que se sorprenden cuando ven que llega su hijo y ya tiene un hueco en la oreja. Sus amigos le dijeron que no hay principios en esa persona. O ya se hizo en la nariz, o ya se hizo en el labio, o ya llegó con un tatuaje. ¿Por qué? Si fue presentado aquí en el templo, estuvo en cuna, estuvo en exploradores o en misionerita. ¿Y por qué los amigos allá afuera lo hicieron cambiar? No hay convicción en ese jovencito, en esa jovencita. No hay solidez, no hay una experiencia personal con Dios.
Eso es lo que ha fallado, hermanos. Por eso nosotros como padres somos responsables delante de Dios. La palabra nos dice en el libro de los Salmos que los hijos son herencia de Jehová. Son herencia de Jehová. En el Salmo 128. Entonces, hermanos, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Es muy importante que nuestras palabras y nuestro ejemplo influya positivamente en la vida de nuestros hijos. Nuestra actitud, nuestra manera de servir a Dios. Yo siempre he dicho, y lo dije en un mensaje, cuando hay hambre de Dios, no cambio el servicio de Dios, el momento que le corresponde a Dios, por un pasatiempo. No lo cambio. Y eso lo ven los hijos. Pero cuando ven que por cualquier cosa cambio el servicio a Dios, ellos dicen, no tiene importancia. Vale más lo que hacemos. Tengamos cuidado, porque por eso muchas veces se llora mucho por los hijos cuando llegan a la adolescencia, cuando llegan a la juventud, que es cuando ellos ya toman iniciativa propia y se van. No, hermanos, a mí me impactó mucho la vida de Daniel. Era un adolescente y no volvió a su tierra, no volvió a ver a sus padres, no volvió a convivir con sus padres, pero seguramente se encontró con ellos en el cielo, porque él permaneció fielmente al Señor, aun cuando estaba muy lejos de su familia, muy lejos de su tierra, muy lejos de sus costumbres, aun cuando fue sometido a un lavado de cerebro, a un cambio de personalidad. Él permaneció fielmente porque vivió más de los 70 años de cautiverio. Se cree que pasó los 90 años allí en Babilonia y allí murió. Pero caminó con Dios. Hermanos, yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo quieres que sea tu hijo, tu hija en el futuro? Un profesionista, pero alejado de Dios, que gane buen dinero, pero que haya olvidado los principios de la palabra del Señor. Yo creo que nadie quiere eso para sus hijos. ¿Amén? Son pocos. Yo creo que la mayoría quiere que su hijo en el futuro sea un doctor, un licenciado, un maestro, me voy a meter en la política, un diputado, un presidente municipal, un gobernador. Yo creo que de aquí puede salir un gobernador. ¿Lo creen ustedes, hermanos? Un presidente de la República, pero lleno del Espíritu Santo, temeroso de Dios y lleno del Espíritu Santo. Ese tipo de gobierno es el que ya estamos necesitando, hermanos. Pero de nosotros depende. De nosotros depende, hermanos. Vamos a sembrarle la palabra, la vida espiritual, la relación con Dios. Yo todavía no olvido las palabras del hermano Ventura cuando iba a la recámara de sus hijas. Tocaba, porque nunca entraba así, tocaba. ¿Ya oraste? ¿Ya leíste tu Biblia? Y empezaba a sermonear. Pero los domingos nos tomaba y oraba con todo. Porque pues durante la semana a veces le entraba hasta las 11, 12 de la noche. Pero eso sí lo hacía. Y ahí está Febe, ahí está Karen, está Sara, que no me van a dejar mentir. Esa era su palabra. ¿Ya oraste?
¿En qué capítulo va? Hubo un día que le dijo, dime qué leíste hoy. Porque sí podemos decir, sí, ya la leí. Pero él quería comprobar qué fue lo que leyeron, que le explicaran. Hermanos, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y yo quisiera que en este día hagamos un compromiso con Dios y tomemos en serio eso. No es solamente regañar, disciplinar, castigar. Hay que sentarse con ellos y platicar. Llevarlos a reflexionar, a analizar las cosas, a mostrarles. Les comentaba cuando le predicaba a las misioneritas que conocí a una persona que siempre le decía a sus hijos, no, es pecado, no, eso es pecado, no, porque eso es pecado. Pero nunca les decía por qué es pecado. Y mandó a cerrar su casa con portones de madera para que sus hijos ni siquiera vieran a la calle. Pero cuando descubrieron, salieron la escuela, la preparatoria, la secundaria, la universidad, descubrieron que allá sí está bonito todo. Era todo lo contrario a lo que sus padres le decían. Agarraron el ambiente y no los pudo controlar. Y un día le dije, deja que vayan al mundo, déjalos, que salgan, que tengan amigos no cristianos, déjalos, solamente siéntate con ellos y platícales. Muéstrale las consecuencias que hay de todas las actitudes de las personas que no conocen a Cristo. Y ellos van a decidir. No los tengas amarrados como cuando se amarra el elefante con una cadena para educarlo. No, al hijo no se le hace eso. Tenerlo amarrado por un pie y de aquí no te mueves hasta que seas educado. Y ya ven que el pobre elefante después hasta con un hilo ahí lo tienen paradito. Pero ese es un animal, a un hijo no se le puede hacer eso. Déjelo que salga, pero muéstrenle las consecuencias. Que vea la realidad de las cosas. Porque muchas veces por eso los hijos se rebelan. Somos tan estrictos. Y a veces les decimos no, pero no les decimos por qué. Les estamos diciendo no. Hay que darles una explicación. Hay que platicar con ellos. Hay que corregirlos. Hay que llevarlos a reflexionar. Somos padres, pero necesitamos la gracia, la sabiduría de Dios para educar a nuestros hijos. Yo quisiera en esta, no es un regaño, es una exhortación, hermanos, a que veamos cuán importante es. Es más, yo a esta meditación le puse como tema, bueno, ya como cerré mi cuaderno, ya ni sé dónde quedó. Bendito sea Cristo, transmitiendo sembrando convicción en nuestros hijos. Sembrando convicción en nuestros hijos. Que conozcan a Dios, que tengan una experiencia personal, que sean llenos del Espíritu Santo. Que puedan decir, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero por propia iniciativa. Y cuando sientan el llamado de Dios, que no sea porque nosotros queremos, anda, estudia para pastor, estudia esto, no. Yo me opuse para que Damaris fuera a Oaxaca a estudiar misiones. Y oraba al Señor y le reclamé al Señor, te llevaste a mi esposo, ahora te llevas a mi hija. ¿Y qué va a pasar ahora? Yo no quería que Damaris se fuera. Ella se resistía. Ella le dijo a Dios, no quiero ir porque mi mamá se va a quedar sola. Claro, está Febe, pero Febe también tiene un trabajo que le roba mucho tiempo. Y lloró y lloró y lloró porque no quería irse, pero al fin de cuentas no pudo resistir y se tuvo que ir. Porque había una convicción en ella, que Dios la estaba llamando.
Y yo le decía, ¿por qué tienes que irte? Porque Dios me está llamando. Que haya esa convicción en nuestros hijos, como la que hubo en Daniel y sus amigos. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie. Y en primer lugar, voy a pedirle a todos los niños, jóvenes y hermanos que están aquí adelante dando gracias a Dios, que vengan al altar. Quiero orar por ustedes. Después vamos a hacer una oración como familia. Y voy a pedir a los padres de los niños que terminaron kinder, primaria, que vengan a orar por ellos. Vengan, hermanos jóvenes, ustedes ya saben orar, ya saben por qué darle gracias a Dios. Vengan al altar, quiero orar por ustedes. Hermanos, pónganse de pie. Pero voy a pedir a los padres de los niños, inclusive de los adolescentes, que vengan a orar por ellos. Ahora, si usted como padre quiere venir a orar por su joven, venga, no le va a hacer mal. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar, vamos a unirnos a la gratitud de nuestros hermanos, de estos niños, de estos jóvenes. Vamos a orar por ellos, que Dios los ayude, que lo que están iniciando, algunos van a iniciar una etapa más, la sabiduría, el poder de lo alto esté sobre la vida de cada uno de ellos. Vamos a orar al Señor. Soberano Dios y Padre nuestro. Aquí están estos niños delante de ti. Hay niños que apenas están terminando el kinder, Señor. Tienen una etapa muy larga todavía que caminar. Te ruego, Señor, que tú los bendigas. En primer lugar, te damos gracias porque les has permitido terminar esta etapa de su formación, de su educación, Señor, secular. Gracias por estos jóvenes que han terminado una carrera. Gracias por los hermanos que están aquí, Señor. Te agradezco que les has dado esa capacidad, esa bendición, Señor, de terminar una etapa más en la vida. Recibe la gratitud que hay en sus padres. Pero te ruego, Señor, que siempre supla la necesidad. Que siempre suplas la necesidad, Señor, de los que continúan estudiando, Señor. Bendice a sus padres. Ayuda a los padres celestiales. Dales lo que necesitan para libro, para pasaje, colegiatura. Señor, tú sabes que hay muchos gastos. Te ruego que este año que van a iniciar en la formación, tú sigas bendiciendo, tú sigas supliendo las necesidades, Padre Celestial. Oh, Dios mío, y recibe la gratitud. Guárdalos, Dios mío. Hay tanta influencia en este tiempo, pagana, influencia que los lleva a apartarse de tus caminos. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que los tomes en tus manos, que la protección de lo alto esté siempre en la vida de cada uno de ellos, Señor. Que tú los protejas y los guardes. Y que el temor tuyo esté siempre en sus corazones, de tal manera que puedan conducirse con sabiduría, con prudencia, en medio de este mundo de violencia, de corrupción, Señor, y de tantas cosas que están fuera de tu palabra, que los lleva a separarse de ti. Permite, Señor, que la palabra que ellos tienen en sus corazones pueda llevarlos a tener una convicción genuina contigo, una experiencia real, Señor, un conocimiento profundo, Padre Celestial. Oh, Dios mío, en cada uno de ellos, de tal manera que cuando terminen completamente la carrera puedan ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, temerosos de Dios, llenos de sabiduría, Señor, y de gracia, así como estuviste con Daniel, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Ahora voy a pedir que se unan como familia
Si está papá y mamá, voy a invitarles que tomen a sus hijos y van a pedir para sus hijos lo que quieren que sean en el futuro. ¿Sí me explico? Únanse papá y mamá. Van a pedir para sus hijos ahí en su lugar. Vayan a sus lugares. Ahí en su lugar. Únanse como familia, como familia. Si no está papá, no está mamá. Si está papá y los hijos nada más, únanse. Si están solo los jóvenes, oren los unos por los otros. Únanse como familia y van a orar como familia y van a pedir a Dios lo que quieren que sean sus hijos en el futuro, en un futuro. Vayan con sus papás jóvenes que están aquí adelante. Ya están aquí. Únanse y pídanle a Dios lo que quieren que sean sus hijos en el futuro. Bueno, la hermana Eloína puede ir orando por las familias. Ella creo que es la única pastora. El hermano Juan también puede ir orando por las familias. Vamos a orar hemos estado orando por las familias de la iglesia. Hemos estado orando. Pero es bueno que ustedes como familia oren hoy por el futuro de sus hijos. Amén. Hermana Eloína, hermano Juan pueden moverse, ir orando por las familias, donde Dios les dirija a orar. Hermano Antonio, usted puede orar con su hija, puede orar, inclusive oren por sus nietos, aquellos que ya tienen hijos grandes, oren por sus nietos, ¿cómo quieren que sean sus nietos? Los que no tienen hijos pero piensan tener hijos, díganle: Señor, yo quiero que mis hijos sean así. Oren por su futuro. Oren por su futuro. Una de las cosas que aprendí es que cuando el doctor me decía que estaba embarazada, una de mis peticiones fueron: Señor, yo no quiero engrandecer el reino de Satanás. Este hijo que tú me vas a dar, porque en ese tiempo no había ultrasonido, que sea, que te ame, que te tema, que te sirva y que te sea fiel. Esa era mi petición. Y el hermano Ventura muchas veces lo dijo. Él oraba aparte con la misma petición. Así que, hermanos, aun cuando no tienen hijos, únanse como pareja y oren por sus futuros. Oremos al Señor. Empiecen a orar, hermanos. Empiecen a orar. Oren por sus nietos, por sus bisnietos, por todos aquellos que Dios les ha permitido ver y aun por los que no les ha permitido ver. Padre Celestial, aquí está esta iglesia delante de ti. Aquí hay familias de la iglesia, Señor. Yo les he dicho, Señor, que la formación de los hijos, la salvación de los hijos, es responsabilidad de los padres. Y aquí están cada uno de ellos, Dios mío, con sus hijos. Algunos están solos porque ya sus hijos están grandes. Pero también te ruego que escuches la oración de ellos para con sus hijos. Concédeles, Señor. Concédeles. Concédeles la bendición. Concédeles la petición. Bendice a cada familia. Bendice a cada padre, a cada madre, que puedan influir en sus hijos ejemplos positivos, ejemplos que los lleven a que sus hijos sean buenos cristianos, buenos profesionistas, pero buenos cristianos, que nunca se aparten de ti, aun cuando tengan un puesto muy alto en el gobierno o en la empresa donde les toque trabajar, aun cuando sean gerentes, aun cuando sean dueños de empresas, porque yo sé que tú vas a levantar de este lugar personas que van a ser dueñas de empresas, socios de empresa. Dios, lo creo, porque hay esa convicción en mi corazón.
Tú vas a permitir que de aquí se levanten personas que gobiernen al estado de Yucatán, que gobiernen a la ciudad de Mérida, pero que sean personas llenas del Espíritu Santo, con fundamentos sólidos en tu palabra, Señor. Oh, Rabashanda, Rabashira, Baika. Oh, Ribika, Manala, Shanda, Rabashira, Baishira. Oh, Rebashira, Bakamashanda, Rabashira. Hey, Kamashanda, Rabashira, Rabashira. Oh, Señor eterno, yo sé que tú eres fiel y tú vas a dar bendición a los miembros de esta iglesia y los vas a prosperar y los vas a hacer bendición a la ciudad, y no solo a la ciudad sino también al país, al estado, Señor. Solo te ruego que ayudes a cada padre, a cada madre, a cada abuelo, a cada tío, a influir de una manera que la vida de estos jóvenes, la vida, Señor, de los adolescentes, la vida de estos niños sea formada en el temor de Dios y con los principios de la palabra, Señor. En tu nombre, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro glorioso Salvador, declaro bendición sobre cada familia, declaro bendición espiritual y declaro bendición material de una manera muy especial, Señor, en cada familia de esta iglesia, Señor. Aún los que no están aquí presentes, Señor, allí donde están, los alcance la bendición tuya que en esta mañana, Señor, estamos dando a cada familia de la iglesia, Padre Santo. Te alabo, Señor, y te bendigo. Y te doy muchas gracias, porque tenemos ejemplos hermosos en tu palabra a seguir, Señor. Y permite que cada padre, cada madre, cada familia, Señor, instruya a sus hijos en los principios de la palabra. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo, nuestro glorioso Salvador. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden glorificar a Cristo? Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y nuestra hermana continúa. Al término de nuestra vida, solo permanecerá vuestra obra hecha para Cristo, el cual nos